¿Qué tal? Video tutorial número 36 del curso de JavaScript en el que vemos cómo leer cookies. La función para leer el valor de una cookie se basa en el método string de JavaScript split. Split lo que hace es tomar un string y lo divide en un array de ítems usando un carácter específico para determinar dónde debe dividir el string. Veámoslo en un ejemplo concreto. Aquí tenemos un string que incluye varias palabras separadas por el carácter almohadilla. El modo de aplicar el método split a este string sería como el que aquí vemos, pasando como argumento el carácter que sirve de separación, aquí la almohadilla. Por tanto, lo que hará en este caso ahora dentro de mi array tendremos 4 elementos, cada uno de ellos incluyendo una de las palabras que están precedidas por el carácter que indicamos. Así que el resultado sería un array con 4 elementos a los que podríamos acceder a través de su índice de 0 a 3. Con lo que hemos visto hasta ahora ya sabemos que document cookie almacena todas las cookies individuales que se estén utilizando en un documento web. Y esas cookies individuales tienen que ir siempre separadas por punto y coma, así que no es muy complicado utilizar como ese carácter para llevar a cabo el split, el punto y coma, lo cual nos devolverá cada una de las cookies que contenga document cookie. Sería algo similar a lo que podemos ver aquí, document cookie.split, y le pasamos como argumento ahora el punto y coma. Sabemos también, por lo que hemos visto en los anteriores videotutoriales, que las cookies siempre cuentan con un atributo name, con un atributo value, date, etc. Supongamos que queremos buscar una cookie que tenga un name, un nombre específico, y que nos devuelva el valor que tenga esa cookie. Así que por tanto tenemos que buscar la parte name de la cookie, pero posteriormente hacer que nos devuelva la parte value. Para hacerlo vamos a tener que combinar varios métodos string, en concreto el método indexOf, el método substring y el método char add. El método char_add lo que hace es devolvernos el carácter con un índice que es el que tenemos que pasarle como argumento. El índice hace referencia a la posición. Aquí, por ejemplo, como ves, el string que tenemos es hello world y lo que le pedimos es el char_add 0, que hace referencia a la h, por eso es lo que nos devuelve aquí. Si cambiamos e indicamos, por ejemplo, 1, lo que tiene que devolvernos entonces es la e, como vemos en el resultado. El método indexOf devuelve el primer carácter del string que se le pase como argumento. Aquí, por ejemplo, observa cómo tenemos esta frase en la que aparece 2 veces la palabra locate y es la que vamos a pasar. Aquí lo tenemos, str indexOf locate. Pues lo que nos devuelve es el primer carácter que coincide con lo que se le pregunta. Aquí está 2 veces, pero nos va a devolver el primero. Aquí lo tenemos en este locate, por lo tanto el indexOf tiene que hacer referencia a esta posición. Si lo probamos, observa cómo nos devuelve 7. Recuerda que tienes que empezar a contar desde 0, que sería la P, y si cuentas, recuerda que los espacios en blanco son también caracteres, por lo tanto L sería el séptimo. Y el método substring, que nos permite recuperar una parte de un string, indicándole el carácter a partir del cual hay que empezar y el carácter en el cual tiene que finalizar. Observa aquí de nuevo, este es el string y lo que hacemos con substring es que nos devuelva del 7 al 13. Si cuentas aquí, el 7 sería el primero, lo incluye, y hasta el 13 excluido, que sería la coma, con lo cual aquí de este modo nos devuelve banana. Así que con estos 3 métodos vamos a poder acceder a la parte en concreto de la cookie que queremos. Vamos a verlo en una aplicación completa en la que, para empezar, creamos una función setCookie para configurar la cookie. Es un poco diferente a la que vimos en el anterior video tutorial y para empezar reducimos el número de elementos de la cookie para hacerla más sencilla, aunque podríamos poner los que quisiéramos desde luego. Para cada cookie vamos a configurar un nombre, un valor y el número de días para la expiración, que vimos ya también cómo hacerlo en el anterior video tutorial. Lo que nos interesa ahora es ver la otra función, la función getCookie, que nos va a permitir acceder
a el valor que tenga una cookie, el segundo de los argumentos, a partir del nombre que tenga esa cookie, que es el primero. En esta función, como vemos, en la primera parte, la variable name, le aplicamos lo que se pase como cname, como nombre, más el string igual, que se recuerda que es el que separa cada par nombre-valor en las cookies. Y una segunda variable a la que llamamos ca, que lo que hacemos es aplicar el método split que decíamos hace un momento para separar cada una de las cookies que estén incluidas en document cookie. Para eso usamos el punto y coma. Vemos aquí como ya hemos configurado unas cuantas cookies y recuerda que todas ellas van a estar almacenadas en document cookie y separadas por un punto y coma. Por lo tanto, después de este split en ca estarán separadas cada una de las cookies con los valores que aquí vemos. Este sería uno, esta otra y esta la tercera. Las que fueran, desde luego. Y el resto lo hacemos mediante el uso de un loop for. Lo que tenemos que pasarle como argumento a getCookie va a ser uno de los nombres de las cookies, de los que están aquí. Podríamos pasarle nombre, que es el primero, status, que es el segundo, y preferencias, que es el tercero. Y ahora lo que hacemos es usar los métodos que decíamos, aparte de length, que es una propiedad, recuerda, para saber el tamaño total, pero después con char_add, con substring y con indexOf, lo que vamos a hacer es que nos devuelva el contenido que hay después de nombre, que es el de el valor para cada uno de ellos. Así que si en getCookie ponemos, por ejemplo, nombre, tiene que devolvernos Pablo. Si ponemos status, activo, y si ponemos preferencias, tiene que devolver básicas o lo que fuera en cada caso. Observa también cómo utilizamos un escape para que elimine todos los escapes que se estén utilizando en la cookie con los caracteres que no permite. Ya hablamos de escape y un escape también en el anterior video tutorial. Y como vemos, lo que nos va a devolver es el substring que vaya entre el tamaño que tenga nombre y el tamaño que tenga el c, que es el que aquí tenemos, que es el que nos devuelve en cada uno de los giros del loop. Para probarlo, observa como aquí creamos una variable a la que llamamos leer y le asignamos la llamada getCookie pasándole uno de los nombres, el que sea. Aquí pasamos status, pero podemos pasar cualquiera de los otros. Y aquí un document_write para que nos muestre el valor de la cookie aquí, para que coincida con el que estamos ahora utilizando. Status es, y nos tiene que devolver active. Aquí simplemente cambiando lo que indicamos aquí en getCookie, el nombre de los tres que aparece aquí, o otros más que podrías crear, tiene que devolver el valor en todos los casos. Lo probamos. Recuerda que debemos hacerlo desde un servidor. Ahí tienes el resultado en el navegador, devolviéndonos el valor, que en este caso es activo. Observa como si aquí cambiamos el parámetro que le pasamos, por ejemplo, por preferencias, y aquí simplemente en el string para que aparezca también. Observa cómo cambia también el resultado, devolviéndonos ahora el valor de esa